Anunciar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bueno, qué bendición esta mañana, una vez más que Dios nos permite estar en ese espacio de mujer a mujer. Damos la bienvenida a todas ustedes, nuestras hermosas oyentes que están allá en casita. También saludamos de una manera especial a los caballeros que están conectados, que también escuchan este programa. Bueno, a toda nuestra audiencia de Poder Estéreo y de las emisoras que nos retransmiten. Saludamos a los oyentes de Getsemaní Estéreo en Cali y también en todas las emisoras que nos retransmiten. Y aquí estamos, bueno, con nuestras compañeras. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Dios les bendiga. Amén. Lili, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Le damos la bienvenida a todos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, hoy estamos aquí nuevamente, nuestras compañeras de C y nuevamente Ángela. Qué bien volverte a tener aquí. Qué alegría. Nuevamente aquí la psicóloga. Y bueno, salúdanos, por favor. Bueno, Dios les bendiga. Amén, amén. Qué bueno estar aquí y también un saludo a todos los que nos están allá detrás, a todos los oyentes y también a todos los caballeros. Bueno. Muy bien, bueno, yo también les doy la bienvenida en el nombre de Jesús a todos y todas, porque ya nos enteramos que también hay varios caballeros que nos están escuchando, nos están visualizando, así que también bienvenidos. Vamos a dar inicio a este hermoso programa como el Señor Jesús nos manda a orar. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dirija. Siempre lo digo, no es un entretenimiento, es un trabajo dirigido a la comunidad, pero guiados por nuestro Señor Jesucristo. Así es que vamos a orar para que el Señor sea tomando la dirección de este programa. Señor Jesús de Nazaret, poderoso Dios de la gloria, en esta mañana estamos delante de tu santa presencia, Señor amado. Gracias, mi Dios, por darnos una vez la oportunidad de vida, Señor, de salud, de poderte invocar en esta mañana, mi Dios, de podernos presentar delante de ti, porque reconocemos, Señor, que tú eres el hacedor, el 100%, Señor, tú pones la unción, Señor Jesucristo, en todo lo que hacemos. Rogamos, amado Dios de la gloria, por todas las personas que están conectadas, las que se conectarán luego, los que nos transmiten, Señor Jesús. Sea usted, mi Dios, dándonos el entendimiento, dándonos el querer como el hacer por su buena voluntad, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a leer, antes de leer, ¿cuál es el tema del día de hoy? Estamos hablando este mes con la ayuda de Dios, conociendo mis emociones, y hoy tenemos la ansiedad y el estrés. Ansiedad y estrés. Exacto. Bueno, o sea que allá ustedes, oyentes, ya ansiedad y estrés. Algunos dirán, uy, preciso porque hoy estoy estresado, tengo una ansiedad. Yo creo que eso es una de las emociones más comunes y que escuchamos ahora en este tiempo, el estrés, que la ansiedad, que están de moda. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 6. Vamos a leer unos versículos que me parecen muy hermosos y que nos van a ayudar mucho también en el desarrollo del tema. Dice así la palabra de Dios: mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe ¿qué tenéis necesidad de todas estas cosas? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. 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 Bueno, sí, este es un tema muy interesante. ¿Y cuántas se han sentido aquí ansiosas? Uy. Es un tema que todas y todos nos hemos de una u otra manera visto involucrados, ¿no? No hemos sido ajenos al estrés ni a la ansiedad, pero bueno, antes que nuestra psicóloga Ángela aborde el tema como tal, qué bueno sería que nos diera como esos conceptos referente a la ansiedad. Bueno, en relación a la ansiedad, vamos a situarnos en algunas situaciones.
La ansiedad es una reacción ante un estímulo, ya sea externo o interno, que se identifica como una amenaza. Cuando se identifica como una amenaza, entonces ahí llega al orden del pensamiento, que nos genera a veces preocupación, tensión, y también al orden del cuerpo, porque se empieza a expresar y sentir un montón de cosas, porque sabe que el Señor hizo el cuerpo perfecto. Así Y el es. cerebro reacciona. Cuando identifica como una amenaza algo, el cerebro activa todo el cuerpo para protegerse y defenderse. Hay una partecita que estaba leyendo, una notica que quería leerles, porque me parecía muy interesante entender cómo funciona la parte del cerebro en el cuerpo. Por ejemplo, cuando identificamos una situación amenazante, ustedes saben que uno respira más fuerte, como que empieza a respirar más fuerte. ¿Y por qué es eso? O sea, se empieza a disponer de mayor oxígeno. También el corazón late más fuerte, Sí. para hacer llegar más sangre a los músculos y al cerebro y tener más glucosa. Y los músculos se tensionan un poco para estar más preparados para huir o defenderse. Los poros de la piel se cierran para proteger de posibles lesiones. Y también hay un efecto que se envía de antiinflamatorio a los tejidos para protegerlos de un daño físico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos un montón de respuestas fisiológicas cuando estamos ante un evento amenazante. Y eso se activa porque se supone que se va a proteger de algo. ¿Cuál es el punto? Cuando tal vez eso realmente no es una amenaza como tal en la realidad, sino que para mí es una amenaza. Entonces ahí empezamos a ver como otras cosas entre líneas, que la ansiedad es algo natural y saludable, que se reacciona para uno protegerse, para uno defenderse. Sin embargo, hay veces ese amenaza o ese peligro no es algo real, sino que es algo más producido desde nuestra mirada. Cada uno ve las cosas de diferente manera. Y hay otra cosa, y es que esa ansiedad se puede convertir en un trastorno cuando se vuelve más intenso y cuando empieza a afectar nuestra vida cotidiana. O sea que la ansiedad en sí no es que sea una emoción mala, como, o sea, decirla dañina, sino que nosotros la convertimos en eso cuando reaccionamos a amenazas que están, como decir, en nuestra mente, o sea, que no son reales, algo así entendí. Sí, hay amenazas que no son reales Ya. y simplemente reaccionamos. Entonces es ahí que hay que entender varias cosas, porque hay veces tenemos peligros que no nos van a hacer daño, pero de acuerdo a nuestra propia experiencia lo vemos así. Hay algo importante, y es que el cerebro emocional tiene memoria. Es decir, si un día, por ejemplo, nos subimos a un ascensor y nos quedamos encerrados, bueno, a mí no me ha pasado y no quiero que me pase. No, a mí tampoco. Eso genera una emoción y el cerebro guarda esto. Entonces, cuando estamos ante otra situación similar, las emociones que hemos vivido con situaciones semejantes se traen a colación en el momento presente. Entonces el cerebro coge los recuerdos emocionales y la situación, y de acuerdo a eso identifica una amenaza. Ahí es donde uno tiene que racionalizar un poco sus pensamientos para identificar hasta dónde es una amenaza o hasta dónde no, porque podemos superar la ansiedad fácilmente en algún momento, pero hay veces eso puede intensificarse. Yo creo que ahorita sería bueno también hablar de qué implica un trastorno, o sea, por qué se convierte esto en un trastorno de ansiedad. Todos hemos sentido ansiedad en algún momento y, como decías, no es algo negativo, es algo natural, es algo que el cuerpo lo tiene para hacer una función importante. Eso anticipa ante algunos peligros también. Querríamos decir entonces que es una emoción igualmente en la que podemos controlarla, ¿no? O sea, es una emoción que no es el 100% mala, más bien solamente es una alerta. Es similar a lo que hablábamos hace 8 días cuando hablábamos del miedo, de que a veces por el miedo podemos incluso tener muchos accidentes por el hecho de tener miedo. O sea que son cuestiones en que el ser humano tenemos también la capacidad de dominarlas y no repetirlas tanto. A veces tenemos el problema nosotros como seres humanos de que es que estoy estresado
es que estoy ansioso, y sigue repitiendo que está estresado, es como cuando se tiene la enfermedad y entre más se queja, pues más le duele, ¿cierto? Sí, claro, y hay algo muy importante y es que las emociones no son malas. No. O sea, ninguna emoción es mala. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó así. ¿Qué es malo o qué es lo que tendríamos que pensar? Y es la gestión o el manejo de las emociones. Entonces, en eso es en lo que hay que trabajar, porque las emociones son necesarias. Y si uno ve, y si yo les digo a ustedes un ejercicio, les voy a poner a hacer un ejercicio, que digan, les voy a preguntar, díganme 5 emociones. Dime 5, a ver, piensa en 5 emociones que ya se las voy a preguntar, o bueno, en algunas. Cuéntame 5 emociones, las que se vengan a la mente. Alegría, felicidad, rabia, tristeza, enojo. Listo. Ansiedad, miedo, ira, ¿Sí? me faltaron 2. Bueno, tú. Dolor. Que la ayuda al público. A ver, vamos a ver. Miedo quién al es. público. A ver, escriban. Leo escriban. emociones, por favor, aquí las que están conectadas. Escriban diferentes emociones y eso va a ser muy importante. Ya les Sí. voy a decir por qué. Bueno, saludo a Juliet Caicedo Palacios, que está conectadita. Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Yamilet Osorio Ortiz, bendiciones. Ana Milena García dice, pido oración por trabajo desde México. Dios les bendiga. Bueno, Flor Quintero y Jimena Montero, también las saludamos de Montero, las saludamos a esta hora. Gina Sierra dice, buenos días, mis amadas hermanas, Dios les bendiga. Gracias por compartir esta linda programación para todos los seguidores, maravilloso programa. La Voz del Sinaí, también un saludo muy especial. Y en el Caquetá, quien también nos está escribiendo, Karen Díaz, bendiciones para todas. Paula Ortega, Dios les bendiga. Karen Díaz, Dani Bravo desde el Ecuador, un saludo y un fuerte abrazo para toda la familia. Luzmila Cerón, amén, amén. Valentina Lenis, bendiciones, pido oración. Estoy luchando mucho con una ansiedad. No sabía lo que era hasta hace una semana, ahora sé que es ansiedad, son síntomas muy desagradables. Bendiciones desde Ginebra, Suiza. Gladys Rodríguez Díaz nos escribe, una emoción, amor. Gladys Rodríguez, celos, desagrado, nos escribe Marlene Vivas. Gladys Rodríguez Díaz, el temor y baja autoestima. Bueno, hay algo importante. Vamos a mirar. Si ustedes notan, después de hacerle las preguntas, la mayoría de las emociones que dijeron pareciera que fueran las que se conocen entre comillas negativas. Sí. Dijeron más emociones negativas que positivas. Porque, y bueno, la pregunta es ¿por qué? ¿Y saben por qué? Porque de alguna manera es el ser humano se hizo para sobrevivir. Y las emociones están puestas con una función de hacer el cuerpo reaccionar ante algo. Y de alguna manera es como que esta emoción que parece negativa me hace reaccionar ante algo y alcanzar esas emociones que diría uno como positivas. Si usted está en tristeza, usted quiere estar tal vez alegre, pero esa tristeza se ha dado porque está sintiendo algo o está viviendo algo en lo cual usted tiene que reaccionar. Entonces, de acuerdo a su afrontamiento, va a llegar a esa emoción positiva. Entonces, las emociones que parecieran, entre comillas, negativas, nos ayudan a sobrevivir y a enfrentar diferentes cosas. El estado generalmente emocional más permanente en las personas es un estado neutro. Si usted piensa cómo está casi todo el tiempo, no está tal vez ni alegre ni triste, sino tranquilo, así, neutro. Pero ante las emociones que parecen negativas, nos hacen alcanzar las positivas. Eso es algo para tener en cuenta porque ahorita estábamos hablando de que no era una emoción negativa. Entonces esa es la primera aclaración. Las emociones no son negativas, pero sí podemos generar cosas negativas a la manera de manejarlos. Por ejemplo, hay algo muy importante y es que la ansiedad puede llevar a conductas de evitación. Es decir, que vamos a evitar hacer ciertas cosas para no sentirnos ansiosos. Esa estrategia no es tan buena del todo. Porque si, por ejemplo, seguimos con la parte del ascensor, entonces estaba frente a un ascensor y le da temor y miedo, entonces la próxima vez sube los 10 pisos en grada para no subir por el ascensor. Entonces está evitando algo
Y eso nos lleva a veces a la ansiedad, conductas de evitación. Y realmente el proceso sería el contrario, afrontar, enfrentar lo que está generando mi ansiedad. Ese sería como el camino para poderlo manejar. Podríamos decir que las emociones están hechas para el ser humano y así con ellas poder afrontar los retos de la vida. Claro, de hecho nosotros tenemos un cerebro emocional, es decir, que en nuestro cerebro hay diferentes áreas encargadas de activarse ante las emociones. Y estas áreas a nivel cerebral lo que hacen es activar un montón de sustancias en el cuerpo que nos preparan para hacer cosas puntuales. Yo recuerdo que un día estaba en una situación había como una marcha, bueno, era una situación de peligro. Y yo nunca en mi vida he corrido como ese día, o sea, yo no sé, yo creo que era como si tuviera alas. O sea, yo llegué de un extremo al otro de una manera impresionante. Y yo luego dije, uy, ¿qué es esto? Pero esto es gracias porque el cuerpo activa todo eso, el cerebro activa y me prepara para hacer cosas. Entonces me ayuda a enfrentarlo. Entonces lo que estábamos hablando es el punto importante, yo creo, de entender la ansiedad, es cuando las amenazas no son amenazas, sino más bien yo las estoy viendo de esa manera. Entonces ahí es donde hay que de pronto algunas cosas importantes y es observar mis emociones y mis pensamientos. Por ejemplo, si estamos frente a una situación que nos produce esa ansiedad, porque la ansiedad de alguna manera se anticipa ante cosas que no están pasando. O sea, yo puedo ponerme ansioso sin ningún motivo aquí físico, sino en mi mente, estar pensando, ay, tengo tal parcial tal día y empiezo a pensar un montón de cosas y eso me empieza a generar ansiedad, me estoy anticipando a algo. Entonces, cuando yo identifico que me está pasando eso, es allí donde yo debo observar lo que está pasando. ¿Y cómo observarlo? Como si fuera, digamos, en tercera persona. Tratar usted de pensar un poco, bueno, yo hablo siempre de la escritura, me parece importante, hay veces escribir cuando situaciones demasiado tensas, y tratar de usted mirar qué está pensando, o sea, como si fuera de si otra persona pensara lo que usted está pensando, ¿usted qué le diría? Ahí usted se va a dar cuenta que tal vez eso que está sintiendo o que está pensando no es del todo como lo estamos viendo, sino que tal vez estamos exagerando un poco, estamos viendo riesgos donde no los hay. Entonces, algo que también ayuda a la ansiedad es anticiparse a ella. Es decir, hay situaciones en las cuales uno sabe que generan tensión. Y hay muchas personas que, por ejemplo, tienen ciertos, al hablar al público o hacer ciertas situaciones puntuales, saben que se van a poner ansiosas. Entonces, tratar de anticiparse a esas situaciones y pensar un poco, bueno, ¿qué sería lo peor que me puede pasar? ¿Qué sería? Yo me acuerdo que en algún momento en un proceso terapéutico ese tema lo hablaba con alguien, entonces hablábamos de eso. Entonces ella me decía, no, me causa dificultad tomar decisiones porque por la inseguridad. Entonces decía, no sé qué comprar. Entonces yo le decía, ¿qué es lo peor que te puede pasar si compras algo que no te gusta? Entonces me decía, lo peor es que no me lo vuelva a poner. Bueno, entonces no es algo tan grave como tal vez lo puedes pensar, entonces mejor enfréntate a hacerlo, o sea, el paso para también que las cosas sean diferentes es acercarse a esa situación. Enfréntate, entonces ve y compra y piensa en eso, o sea, mide lo que estás pensando. Las dejé sin palabras. Así es. También es importante entender algo y comprender que nosotros no tenemos el control de todas las cosas, ¿sí? Porque a veces nos preocupamos, nos anticipamos, como tú decías, Ángela, a cosas que realmente nosotros no las vamos a solucionar. Hay cosas naturales que tienen que suceder y hay muchas cosas que son el cumplimiento de la palabra del Señor. Y uno a veces dice, quisiera cambiarlo, que ayer escuchaba a alguien y me decía, yo quiero que todas las personas sean salvas. Yo le decía, pero es que no está en ti. Entonces eso le generaba como esa ansiedad y esa preocupación a ella. Sí. Entonces también es como entender y comprender eso, ¿sí? Entonces quería preguntarte, Ángela, ¿nuestra personalidad influye también cómo se manifiesta esa ansiedad, esa preocupación, ese miedo? Claro que sí, totalmente.
Si vamos a hablar, por ejemplo, de las causas de la ansiedad. Bueno, ya decía que la ansiedad es una emoción natural, Sí. pero cuando hablamos del trastorno de ansiedad, que sería algo más intenso, que hace que nuestra vida cotidiana no funcione de la manera como es, sino que sea como afectada por esto, empezamos a ver que ya no es algo tan usual, que tal vez uno siente ansiedad por muchas cosas fuera de lo normal, que usted se Así preocupa es. por casi todo lo que le está pasando. Entonces estamos diciendo que hay algo del orden emocional que no está funcionando bien. Entonces, primero diferencia, una cosa es que tú tengas, o sea, que tengamos una emoción natural, pero otra cosa es que tengamos un trastorno donde se intensifica esa emoción, donde ya está por amenazas que no son reales muchas veces, entonces es algo que me empieza a afectar mi salud física, mi salud mental, porque sabemos que el cuerpo funciona y reacciona ante algo. Entonces imagínese usted sentirse con palpitaciones cada rato, sentirse como que no puede respirar bien. De hecho, muchas situaciones o ataques de pánico o de ansiedad pueden confundirse con un infarto, con con esos mismos síntomas. Hay muchas personas que tienen dificultad para respirar y sienten una opresión aquí en el pecho y piensan que les está pasando un infarto o algo así, pero realmente es una reacción a la ansiedad, porque no olvidamos que hay unos síntomas físicos que se presentan en esos momentos. Entonces, es importante entender lo que decía Lili, qué causa esos trastornos. Entonces, Ángela, por ejemplo, perdón, Ángela, es importantísimo darle a conocer a los oyentes o sea, las causas, o sea, porque de pronto hay un oyente de que dice, bueno, y entonces yo cómo sé si tengo ansiedad, O cómo trastorno. sé, cómo me enfrento yo al estrés, a la ansiedad, cómo podría causar un trastorno de ansiedad, o sea, en qué evitaría yo, cómo lo identifico. Hay muchos causales sobre eso. sí, y uno de esos es, por ejemplo, el trastorno de ansiedad puede ser algo hereditario. Así como la gente puede heredar una enfermedad física, como decirte que la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la ansiedad puede ser también un trastorno mental que puede estar generado por algo hereditario. También puede darse por el embarazo, o sea, cómo fue el embarazo. Hay veces las sustancias psicoactivas en el embarazo pueden producir en el niño, en la niña, este tipo de trastornos. También los estilos de crianza, es decir, las situaciones traumáticas pueden generar que una persona siga padeciendo el trastorno de ansiedad. Eso no quiere decir que todas las personas que tengan un trastorno de ansiedad sea porque vivieron una situación traumática, pero en algunos momentos esto puede generar el trastorno de ansiedad. También lo que decía ahorita Lili de la personalidad, porque hay personas que pueden tender como tendencia a la timidez, a la inhibición, a la baja autoestima, a ser introvertidas, y entonces toda esta inseguridad los vuelve como más propensos a padecer ese tipo de cosas. Entonces diríamos que esas son como a nivel general las causas que pueden generar la ansiedad o el trastorno de ansiedad. Debemos diferenciar en que no siempre es de pronto porque un familiar sufrió de eso, sino porque momentáneamente también nos podemos poner ansiosos. Por ejemplo, cuando tenemos dificultades económicas, cuando hay la pérdida de un familiar, cuando hay, bueno, diferentes situaciones, entonces puede ser de momento, no que siempre esté, o sea, que tenga esa ansiedad de pronto que bueno, a veces usamos la frase de que digan por herencia, como el cáncer, dicen no, o siempre usted va al médico y le preguntan de qué enfermedades sufren en su familia, para también identificar todas esas cosas. Entonces no siempre sería porque un familiar es así, sino que momentáneamente también podemos ponernos ansiosos. Como decíamos antes, que las emociones están con el ser humano, somos todos seres emocionales, todo depende en que podamos manejar las situaciones en su debido tiempo. Por ejemplo, cuando vamos a presentarnos al público, como hoy, o en otras situaciones, hay gente que le da mucho miedo a hablar en público, hay mucha gente que no puede manejar esas situaciones, se pone ansioso, se pone tembloroso, le sudan las manos, le duele el estómago, bueno, le pasan muchas cosas.
pero entonces, como decía la psicóloga, como decía Ángela en este momento, pero si antes vamos preparando el terreno, usamos la frase me voy preparando psicológicamente, o sea que eso nos ayudaría, Ángela, para poder también enfrentar esa situación. Claro, y si hablamos de cómo enfrentar entonces, digamos, la ansiedad, Sí. hay cosas importantes. Ahorita Lili decía, no todo se puede anticipar y obviamente vamos a estar expuestos ante situaciones donde nos sintamos de esa manera. Entonces estaríamos hablando ahí de una situación real que puede ser amenazante o que nos genere esto. Y algo importante y sencillo que nos ayuda es la parte, hay unas técnicas de relajación que pueden ser buenas en estos casos. Por ejemplo, la respiración. ¿Por qué la respiración? La respiración, cuando hacemos una respiración profunda y consciente, entonces hagamos el ejercicio pues. En casa, por favor, A todos ver, vamos a ¿qué respirar. es una respiración consciente y qué es una respiración profunda? Que usted sea consciente de lo que está haciendo. Entonces usted va a respirar profundo y usted va a sentir cómo su respiración viene por toda esta parte y llega al estómago, usted infla el estómago así como si usted estuviera oliendo una flor. Esa es la respiración diafragmática, así como si usted estuviera oliendo una flor. Entonces usted hace el ejercicio y luego suelta suavemente. Lo hace Muy por- buena, lo hace- buenísima. Lo hace por ahí 10 veces. 10 Cuidado que le veces pueda ya. dar mareo. No, pero Suavecito. si tiene que hacerlo 10 veces, ya le dio ansiedad de pensar. Ya ¿Qué se tiene colocó que hacer? ansioso de pensar que hay 10 veces. Bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos esto? Porque es importante. Hay una conexión, digamos que cuando yo hago esto, de aquí al cerebro, que hace que se relaje y suelte el cuerpo y usted empieza, cuando usted respira así, usted va a sentir que su cuerpo ya no está así tenso, sino que su cuerpo se está relajando. Recuerde que la ansiedad genera unos síntomas en el cuerpo. Entonces, de esta manera, hacer estos ejercicios lo que nos ayudan es a controlar ciertos síntomas que estamos viviendo en ese momento y nos ayudan a enfrentar de diferente manera la situación, porque usted tras de que está ansioso y sentir que le suban las manos, sentir que se agita, entonces eso es más duro. Entonces usted trata de relajarse un poco, eso le va a ayudar. Entonces, primero, la respiración. La respiración siempre va a ayudar en el manejo de las emociones. Siempre cuando vamos a hablar de las emociones, vamos a entender que la respiración juega un papel importante, porque nos ayuda a pensar de manera diferente, a sentir de manera diferente. Por favor, graben. Primera Ángel. pauta, respiración. Lo Ángela, más importante algo- para manejar la ansiedad. Así es. Y Ángela, algo muy importante también es identificar qué me genera ansiedad, ¿sí? Es muy importante como comprender esa situación me genera ansiedad, entonces ¿cómo la manejo? Claro, porque ahí nos permite identificar si esto es una amenaza real o si no es una amenaza real. Es como, por ejemplo, si usted se pone unas gafas oscuras, usted va a ver un poco oscuro. Si usted se pone unas gafas rosas, usted va a ver un poco rosa. Entonces, ¿qué quiero decir? Cada uno ve diferente las situaciones. Lo que para mí significa un peligro, tal vez para otro no lo sea. Entonces, es primero entender eso, porque hay veces nosotros decimos de una manera tal vez muy espontánea, no, que cómo te pasa eso, y podemos señalar y no entender, pero primero hay que comprender que somos diferentes Así y no es. reaccionamos desde la misma forma ante las situaciones, pero primero es identificar lo que tú dices, las Exacto. emociones, para saber cuál es un peligro real, cuál no, o cuál yo con todos mis pensamientos y mi experiencia, mis recuerdos, me hacen ver la situación de tal manera, pero no lo es así. Entonces, cuando yo racionalizo un poco eso, puedo diferenciarlo. Así es. Ángela, quiero contarles aquí una anécdota, porque también hay unos factores internos y externos que generan esa ansiedad, pero ahí es entender que yo no tengo el control de todo, ¿sí? Sino solo Dios, y que hay cosas que ocurren porque muchos son naturales y otros hacen parte de nuestros procesos fisiológicos. Una vez hablaba con una mujer y estaba demasiado ansiosa y todo eso lo somatizaba y generaba como esas enfermedades, ¿sí? En su cuerpo.
Entonces le hice la pregunta, ¿qué te preocupa? ¿Qué problema tienes? Me dice, no, no son problemas míos, son problemas externos, ajenos. Entonces ahí también es como de saber darle el manejo a eso, porque si no, pues voy a estar ansiosa por situaciones que yo no voy a poder resolver, porque con las mías pues es suficiente y más otras. Entonces hablé con ella, le hablé de Dios y gracias a Dios ha mejorado mucho esa parte, porque todo le preocupaba. Veía las noticias y vivía muy preocupada, entonces también es tener un poco de entendimiento en cuanto a eso, ¿no, Ángela? Bueno, son las 10:42. Oh, Tengo una pregunta también de una oyente que, pues ya que comentas ahí como la experiencia, sería oportuno leerla. No sé realmente si es esto o estrés, si es ansiedad, depresión, bueno, ya ahí la psicóloga nos dirá. Ella nos cuenta y nos dice: hermanas, Dios les bendiga. Voy a completar 2 años de casada, me tuve que trasladar de una ciudad a otra y desde que llegué aquí a la ciudad donde ella vive, solamente hace llorar y llorar. Dice, extraño a mis padres, los cambios son muy duros para mí. En el transcurso de estos casi 2 años han sucedido cosas muy fuertes en mi hogar que me han afectado muchísimo. En las madrugadas me he levantado con mucha ansiedad y con miedo, muchas ganas de llorar. Le oro al Señor que me quite esto que siento. Vivo muy encerrada en casa y todo lo que mi esposo hace o dice me duele y no he podido disfrutar mi matrimonio. A veces pienso que voy a perder mi hogar porque él está aburrido de verme así, de tanto llorar. Tengo sentimientos de culpa, de dolor, porque yo me casé con mi esposo y a los hijos de él. A ver, se me perdió aquí, ya. Y a los hijos de. Sí, me casé con mi esposo. Bueno, ahora se me perdió dónde iba. Bueno, voy a perder mi hogar porque él está aburrido de verme. Yo me casé con mi esposo y a los hijos de él le ha dado muy duro. O sea que parece que él tiene hijos fuera, o sea, no con ella. Y hemos tenido que pasar por momentos muy duros. Me siento como una intrusa, una extraña en la vida de mi esposo y no he podido con este dolor en mi corazón porque mi esposo no ha tenido la sabiduría para manejar la situación con sus hijos porque los ha puesto a ellos en primer lugar antes que a mí. Bueno. Espera, yo trago. Y recuerden que también, bueno, es el tema del estrés, entonces vamos a pasar después de esa pregunta, a hablar un poquito también del estrés, si es la ansiedad la que nos genera el estrés o no. Bueno, hay 2 cositas aquí importantes para tener en cuenta. Lili dijo ahorita algo y la pregunta del oyente. Frente a esto, como les decía, cada persona es diferente, entonces no hay recetas generales para decir siga paso a paso. Sí. Sin embargo, hay muchas cosas que tienen que ver. Estamos hablando de una relación de pareja, de unas dinámicas propias de la relación de pareja. Estamos hablando de un cambio de casarse, de irse a otra ciudad. Entonces se alejó de su entorno familiar. Entonces ya tal vez ese lugar en el que se siente uno cómodo y protegido ya no está. Entonces está enfrentando a algo y ahí con lo que se está enfrentando se está viendo muy vulnerable, según lo que está diciendo. Entonces siente que el esposo no la comprende, se siente como una intrusa, entonces eso genera llorar y llorar. Entonces para eso, o sea, son varias situaciones. Por un lado, yo creo que es importante que ella identifique realmente cuál es el problema, cuál es la situación que le genera todas esas emociones. Entonces, y paso a paso, cuando uno identifica, entonces uno busca una manera de enfrentarlas. Entonces, por un lado, la relación con el esposo. Entonces, es importante que ella tal vez le pueda expresar lo que está sintiendo y lo que está viviendo y por qué. Entonces, el esposo se preocupa por verla llorar y llorar y llorar, pero es bueno que él entienda lo que le está pasando, entonces que ella pueda de pronto hablar un poco de que tuvo un cambio en su vida, de que hay una dinámica familiar nueva para ella, que hay una ciudad distinta, que está lejos de su familia y que en el lugar donde está no se siente acogida. Está hablando de que hay otros hijos, entonces los hijos y el esposo como que genera una distancia, pero que piense si realmente hay una distancia o ella lo está interpretando de esta manera, porque a veces asumimos cosas que no son del todo así.
Entonces usted puede pensar que esa persona se rió y que está hablando mal de usted, pero eso no es suficiente para pensar eso. La mejor forma es enfrentar y confrontar lo que yo estoy pensando. Entonces, hablar sobre eso sería como la recomendación, hablar sobre lo que siente, sobre lo que piense y tratar de identificar hasta dónde sus miedos, sus temores pueden ser reales o son interpretación de ella. Y otra cosa importante que decía ahorita Lili, que hay veces nos cargamos con muchas cosas. Y sabe que hay veces hagamos de cuenta que tenemos una bolsa de basura. Y usted va y usted tal vez llega a la oficina y la otra persona tenía tal vez una bolsa de basura y le tiró toda la basura a usted. Tuvo un día difícil y se la encontró y por cualquier cosa explotó. Entonces, ahí usted decide si eso se lo echa, lo carga o no lo carga. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos la posibilidad de permitirnos o no permitirnos, con cargarnos con muchas cosas. Pero otro punto muy importante es que en la palabra de Dios dice, echad toda vuestra ansiedad en mí, porque yo tengo cuidado de vosotros. Entonces, antes de pasar a ese tema del estrés, pensar un poco qué piensa Jesús de la ansiedad. Entonces está diciendo, echa toda tu ansiedad en mí. Entonces, que está diciendo que sentimos, que es algo que sentimos, o sea, está validando una emoción, pero dice, échala en mí, o sea, es decir, que todo esto que me genera ansiedad, mis preocupaciones, mis miedos, los podemos descargar en la presencia de Dios. Cuando llegamos a la presencia de Dios en oración, eso que nos perturba, eso que nos hace daño, eso que nos preocupa, hay una oración importante que yo hago y yo quiero, Señor, ordena mis pensamientos y ordena mis emociones. Es decirle al Señor que me permita ver de una manera diferente a la que yo estoy viendo mi problema. Entonces, puedo decirle como psicóloga un montón de cosas para hacer, pero realmente echar la ansiedad en el Señor sería la mejor forma de afrontar la ansiedad. Y es decir, que usted en la presencia de Dios saque todo lo que usted siente, pueda decirle. Y hay veces podemos hacer oraciones sencillas, pero sabe que este tipo de cosas es bueno tomarse su tiempo y decirle al Señor puntualmente, Señor, es que tal situación que estoy viviendo me hace sentirme de tal manera. Entonces, por ejemplo, la oyente que está diciendo, entonces poder decir, Señor, es que mi esposo hace esto, es que sus hijos hacen eso y cuando hacen esto yo me estoy sintiendo de esta manera. Entonces, en esta situación dame sabiduría, ordena mis emociones, ayúdame a ver lo bueno, porque hay veces nos centramos en lo malo. Hay veces nos centramos en lo negativo. Entonces, usted haga un examen, mire si el lente usted lo está aumentando a lo negativo o a lo positivo. Hágase un examen a usted misma. Si usted mantiene hablando de lo negativo, si nos mantenemos quejando o vamos viendo lo positivo. Son como esas palabras, Ángela, ¿cierto? Que tal vez nuestras palabras se vuelven en el día más negativas que positivas. Y es ahí donde tenemos que conocer que estamos como que fallando en eso. Y sabe que el Señor dice, echa tu ansiedad en mí, y dice otra palabra, porque yo tengo cuidado de vosotros. Eso me parece hermoso. O sea, el Señor está diciendo, tú puedes sentir un montón de cosas, un montón de emociones, vas a sentir muchas cosas. Sí. Sin embargo, recuerda que yo tengo el control. Recuerda que yo tengo un cuidado especial por ti y aunque tú tengas miedo y sientas muchas cosas, yo voy adelante. Y si tú en mi presencia me entregas lo que tú piensas, entonces va a ser diferente. Y para darle la palabra, hay un versículo que dice, por nada estéis turbados, amén, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias y ruego, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tus corazones. Es decir, que cuando uno echa esa ansiedad en el Señor, dice que la paz que sobrepasa mis razones, mis pensamientos, va a guardar mi corazón. Así es, Filipenses 4:6 dice ese versículo. Y lo más hermoso ahí, mujeres y oyentes, es que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Sí, porque podemos pedir muchas cosas, pero Dios ya sabe qué necesito, cuándo lo necesito, y Él me lo dará en su soberanía, un sí o un no, pero entonces que eso no nos genere ansiedad. Así es. Para afianzar un poquito allí en relación a la pregunta de la oyente, sabemos que la psicología, toda charla, psicología, todo título
es importantísimo, pero la última palabra la tiene el Señor Jesús. Todo es importante. Con respecto a lo de psicológicamente, podríamos aconsejar no sentirte vulnerable. Te estás sintiendo vulnerable y te estás sintiendo aislada. Entonces, porque te estás aislando sola, de pronto solamente porque estás estás creyendo que no eres importante, que los hijos de tu esposo son más importantes que tú, pero no estás segura. Entonces, estás adelantando las cosas de pronto y no son así. El otro tema es el punto de adaptación. Nosotros los seres humanos todos los días tenemos que adaptarnos a un estilo de vida. A veces no queremos estar en un lugar, sin embargo nos toca estar en aquel lugar. Entonces el tema de aceptación es muy importante para no afectar nuestra vida emocional. Bueno, son las 10:52. Ya está que se nos acaba el tiempo. Y quiero saludar a esta hora a Lina Saldaña. Dice amén, bendiciones hermana. Rocío Potosí, un saludo muy especial. Y a todos nuestros oyentes que están ahí conectaditas con nosotros. Bueno, ahora sí cuéntanos un poquito. ¿La ansiedad nos genera estrés o el estrés, es otra emoción? Cuéntenos ahí. Digamos que el estrés es una respuesta fisiológica ante una amenaza también. Okay. Y el estrés nos puede producir ansiedad. Entonces hablaríamos voy a hablar de 3 cosas para diferenciar el concepto. Podemos preocuparnos, podemos estresarnos y podemos sentirnos ansiosos. Cuando nos preocupamos estaríamos hablando de pensamientos, o sea, del orden mental, pensamientos perturbadores o negativos que nos generan preocupación. Cuando estamos hablando del estrés, estamos diciendo de que en el cuerpo empezamos a tener un montón de sensaciones en respuesta a algo que es un estímulo que también se considera una amenaza. Y diríamos que la ansiedad recopila lo que es la preocupación y el estrés. Entonces se junta lo que pienso con lo que estoy sintiendo. La ansiedad se siente ante situaciones anticipatorias, es decir, yo tengo un examen y puedo reaccionar ante eso. Generalmente el estrés tiene que ver con una situación puntual del momento que me está generando tensión a la hora de enfrentarlo. Entonces, en pocas palabras diríamos que el estrés, mi ansiedad puede ser una respuesta al estrés que yo estoy sintiendo. Bueno, o sea, el estrés es Viviana, el estrés es una perturbación, pero ahí en el instante, porque el estrés muchas veces es pasajero, ¿no? Porque me puedo estresar, un ejemplo, por un una examen, situación. tengo muchos oficios para hacer, eso me ha generado estrés. Y entonces es temporal, el estrés, distinto a la ansiedad. El estrés es temporal, aunque hay situaciones en las que puede volver algo crónico, pero entonces el estrés es algo más temporal y más pasajero frente a alguna situación que me está generando como esa tensión. Pero hay que diferenciar también entre estrés y cansancio, porque es que ahora nosotros a todos le llamamos estrés. Sí. Ay, estoy estresado, hasta los niños, hasta mi hijo dice, uy, mami, estoy estresado. Y todos decimos que estresado. Entonces, ¿cómo diferenciar qué es en realidad? O sea, ¿cuáles son los síntomas cuando realmente estamos estresados, cuando es diferente un cansancio, una enfermedad? O sea, ¿cómo diferenciar eso? Claro. Y eso es importante entenderlo porque sí, nos podemos sentir cansados, hay veces agotados y es como reconocer qué me está produciendo lo que yo estoy sintiendo. Pero ante un evento también estresante nos vamos a sentir un poco vulnerables y también físicamente eso nos genera como empezamos a sentir cierta incomodidad también en el cuerpo, como que usted está haciendo todo rápido, pero no se siente de la mejor manera. Entonces, cuando yo identifico qué estoy sintiendo y por qué, puedo diferenciar un poco si es que estoy cansado, si es que estoy agotado o si realmente hay una situación que me está generando esto. Y es algo importante poder identificar frente al estrés qué puedo hacer. Y frente al estrés, hay cosas importantes que se pueden hacer, como por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio. ¿Quién hace ejercicio acá? Ahí más o menos. Que es que hacía. Hacían. No, yo sí hago ejercicio, gracias a Dios. El ejercicio es algo saludable, Sí. no solamente para el cuerpo, sino para la mente. Para la mente y la salud.
Entonces, recomendaciones, si usted siente que usted está muy estresado, que usted mantiene estresado, cuando usted hace ejercicio, eso le ayuda. Si usted por la mañana, por ejemplo, hace ejercicio, digamos, entonces como que usted empieza el día de una manera diferente, como que su cerebro se regula, como que usted se oxigena y hace que enfrente diferente el día. Entonces, hacer ejercicio es algo muy importante para el manejo de las emociones, eso es algo vital, así como dijimos ahorita la respiración. Añadiendo ahí, Ángela, una alimentación saludable, ¿no? Claro, totalmente, Total. porque hay cosas que generan, bueno, a todos no, pero por ejemplo, el café muy cargado, yo me siento como que esto me está generando un efecto, aunque ahí pasa lo contrario, es que mucha gente no puede vivir sin el café, ¿no? No me estreso sin tomar café. Eso, exactamente, eso pasa con otros, porque ya hay una dependencia del De café. acuerdo como también al organismo, porque yo he escuchado personas que dicen, no, a mí el café me cae súper bien, y yo digo, wow, ¿cómo hacen? No, lo que pasa es que el Es como de café, acuerdo al organismo de la persona. digamos que eso sería otro tema, pero el café, Exacto. o sea, la cafeína es una sustancia adictiva, entonces muchas veces genera esa dependencia, cuando no se tiene, entonces siente que a lo que le falta. Entonces, qué Ángela. importante esos tips, ¿no? Hacer ejercicio es bueno, es saludable. Y Alimentarse sobre todo bien. también alimentarse bien y sobre todo la oración, porque ahí también nos podemos Totalmente. descargar. Totalmente la oración está ahí ligada. Y es que si miramos que, por ejemplo, nosotros reaccionamos a partir de lo que sentimos, hay muchas veces estamos cargados. Entonces, en la oración uno trae todo lo que está Se sintiendo libera. y le ayuda a que usted haya soltado cosas que no tiene que cargar, que le ayuden mejor a usted a enfrentar de manera más sana lo que está viviendo, porque si no, lo estamos enfrentando con todo lo que estamos sintiendo, y si es dañino porque está ahí guardado y reprimido, pues se va a notar. También es importante identificar qué puedo controlar y qué no, porque hay veces nos estresamos por cosas que no podemos Hasta controlar. porque va a llover. Por ejemplo, Exacto, Mire pero que es eso tiene que importante. ver mucho, perdón, Lisa, eso tiene que ver mucho también con mis estados de ánimo. Entonces, porque a veces vemos nuestro entorno muy difícil, porque es la realidad, entonces a veces como que mi estado de ánimo tiende como a bajarse, y es ahí donde yo tengo que tener la seguridad de que Jesús está conmigo y que me puede ayudar para yo poder ser de bendición para otros. Chicas, mire que es muy importante mirar las causas y también las recomendaciones, pero también es importante identificar las causas de estrés, ¿no? Como decía Viviana, ejemplo, a veces estoy cansado, mi cuerpo se ha cansado por el arduo trabajo, ya sea mental, ya sea de fuerza. Entonces está el cuerpo cansado y usted siente sus reacciones, pero también debe identificar el estrés cuando se avanza. O sea, si usted está cansado, usted llega, usted se alimenta, se baña, se duerme, usted descansó y usted amanece bien al otro día. Pero si usted sigue, continúa con eso, por ejemplo, con las causas que habíamos mirado, estaba mirando que las manifestaciones de estrés excesivo, porque alguna vez yo lo pasé, es porque, por ejemplo, usted siente dolor de cabeza en todo momento, o siente sueño o se le quita el sueño en la noche, pierde su apetito sexual total, usted no tiene deseos de nada, ya sea el hombre, ya sea la mujer, eso es un causal ya de estrés excesivo. O sea, saber identificar, ¿no?, el estrés con el cansancio. O sea, como yo lo decía, si usted se durmió, se relajó, listo, usted hizo ejercicio, se relajó y ya pasó todo, pero si no está pasando eso, ya es una alerta, una alarma, ya es una alarma y fuerte, donde hay que buscarle la solución. Elisa dijo algo muy importante, realmente dormir bien es algo Sí. vital. ¿Sabe que cuando uno duerme y cuando usted tiene el sueño profundo, que después de 3 horas entra en un sueño profundo, es como si su cuerpo se restaurara todo? O sea, se restaurara. Y si uno habla del sistema inmune, digamos, comer bien, saludable, dormir bien y hacer ejercicio serían como unas cosas muy importantes, que a veces uno no la tiene en cuenta, porque a veces tenemos hábitos no tan adecuados, que nos acostamos a las 12, nos levantamos a las 5, entonces el cuerpo necesita dormir. Si usted duerme bien, usted va a enfrentar mejor el día. Hay veces nosotros estamos reaccionando porque y no nos damos cuenta de lo que está pasando con nosotros, porque nos ocupamos más de las cosas externas y no visualizamos las internas. Eso es algo importante en la salud mental.
Muchas personas no le dan importancia a lo que es la salud mental, pero están siendo afectadas a cada momento por eso. Entonces, si no pensamos en nosotros, si no nos damos lugar para dormir, para descansar bien, sino que hay veces nos cargamos tanto como si nosotros nos forzamos demasiado en algún momento, pensando que podemos aguantar, y hay veces llegan las enfermedades mentales o enfermedades físicas. De hecho, hay personas que por un alto nivel de estrés pueden tener episodios fuertes como convulsiones o cosas así. Yo conocí a alguien que por una situación de trabajo, o sea, demasiado estresada, convulsionó y le hicieron muchos exámenes y realmente no tenía en sí un tumor o algo así, sino que el evento estresante le generó todo eso. Entonces es algo que puede afectar nuestra salud física. Entonces hay cosas que no podemos controlar, que es bueno ser conscientes de ellas. Bueno, 11:02 de la mañana. Bueno, se acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Y bueno, por aquí nos saludan, dice, me gustaría saber si es verdad que la ansiedad también puede llevar a personas a la depresión. De pronto una respuesta así como sí, no. Sí. Sí. Eso ya es otro tema donde vamos a hablar sobre la depresión, así que no se pierdan los programas que van a estar muy buenos. Dios les bendiga, aquí conectados desde Ibagué, Tolima y Purricaurte, segunda sede. Y desde Bogotá, Dios las bendiga, qué buen programa, también nos saludan. Hermesia Rosero desde Ecuador y nos envía por aquí el aporte, bueno, que era una emoción, desesperación, nos había escrito aquí. Bueno, vamos entonces ya como a concluir. ¿Qué más tenemos como ya para concluir el tema, Lili? Bueno, algo muy importante pues que estaba escuchando es sobre el descanso, ¿sí? Porque a veces no consideramos nuestro cuerpo y la palabra del Señor dice que es templo del Espíritu Santo, entonces también tengamos como en esa consideración que no puedo trabajar 24 horas, 7 porque necesito dormir, descansar, pasar en familia, la recreación, qué importante es, ¿no? Porque a veces nos podemos ir a los extremos. Considero que somos seres integrales y que hay un equilibrio en todo, porque la misma palabra del Señor dice, todo tiene su tiempo. Entonces es como tener muy en cuenta eso. Tengo tiempo de dormir, tiempo de comer, tiempo de orar, tiempo de descansar. Entonces qué bueno es tener un equilibrio también ahí. Ahí lo que dice Lili es que, bueno, cuando dice uno todo tiene su tiempo, ¿no? Pero es que a veces no alcanza el tiempo. Ah, no, pero es que Entonces, exactamente, o sea, sí. Y eso es lo que pasa Exacto. cuando o sea, ahí se ve reflejada yo creo que la ansiedad, ¿no? Sí. Porque como tengo ansiedad, yo tengo que hacer el desayuno, tengo que hacer el almuerzo, pero tengo que hacer, tengo, y entonces no tengo tiempo para descansar. Y es como eso que nos pasa por tener la Pero si ansiedad. se enfermara le tocaría Le sacar el toca. tiempo. Exacto. Hay sí, una sí, uno recomendación. Exacto. Hay una recomendación importantísima para evitar estresarse y volverse ansioso. Es irle sobre el tiempo, ganarle al tiempo. Hacerlo en lo posible lo de mañana, adelantarlo hoy, porque ese es el problema, que nosotros a veces nos cargamos de tantas cosas y tenemos la mala costumbre de decir, listo, ahora hago esto. No, si nosotros agendamos y miramos más o menos qué tanto tiempo nos vamos a gastar exacto. hoy y nos vamos agendando, Planear, entonces no nos programarse. cargamos de cosas y no nos estresamos Exacto. ni nos volvemos ansiosos. Y Así también, ya sé que se acabó el tiempo acá, Sí, pero Tenemos hay algo 10 importante, es minuticos. la frustración, porque hay cosas que, o sea, podemos planificar Sí. y hay cosas que no vamos a poder hacer. No. Saber que no somos la Planificamos Mujer más. Maravilla, pues. O sea, Planificamos más de lo que vamos a poder hacer. Vea, y también es entender que los tiempos están cortos ahora por el cumplimiento de la palabra. Entonces es como mirar esas prioridades. Bueno, mi prioridad es esto, entonces es como tener muy en cuenta las prioridades, pero es que yo me incluyo ahí como mujer, me incluyo, queridos oyentes, que a veces queremos hacer todo en un día. Lili, eso era chistoso, pero es real. No, es la se está palabra del cumpliendo. Señor. Pero como se acabó el tiempo, ya nos vamos a despedir. No se pierda, estimadas oyentes, estimados oyentes, no se pierda los próximos temas porque están súper importantísimos para nuestra vida. Mire, esto, mejor dicho, la riqueza que nosotros tenemos es aprender. Lo que nosotros aprendamos, nadie nos los puede quitar. Así es que conéctese el próximo viernes, el lunes y sucesivamente. Pero coméntanos lo que para- nos iba a decir. para Vamos a dar concluir, espacio, ajá. para concluir, hay veces puede que no nos alcance el tiempo y es Como ahorita. importante
relajarnos en cierto sentido de que si a usted no le alcanza el tiempo, usted no tiene que, o sea, no le alcanzó ya, no le alcanzó, no tiene nada más que hacer. No es resorte, O no sea, lo puede ampliar. hay cosas que no podemos hacer. Y frente a las que no podemos hacer, hay que ser conscientes de que si no lo pudo hacer, entonces relajarse un poco, o sea, cogerla, como dicen, suavemente. Entonces, para concluir, recopilar lo que dijimos, entonces, primero la cosa más importante, si tenemos una comunicación fluida con el Señor, eso va a hacer que nos sintamos diferentes. Bueno, ataque de risa en vivo. Amén, gloria a Ustedes Dios. lo saben. Gloria a Dios, no, el Señor es bueno. El Señor es bueno y yo he entendido en algo que Dios tiene el control de todo. Así, sí, sencillo. Dios tiene el control de todo. Bueno, mi Arias Palacios, Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Gladys Rodríguez, hermosa reflexión. Rosalba Guerra dice, amén, amén. Argenes Insuaste, bendiciones hermanas. Karen Díaz, así es, Él es nuestra paz. Amén. Amén. Saludamos también a Carolina Potosí, que está ahí conectadita con Zoe. Un saludo muy especial. Isderi Obando dice, salud desde España, Dios les bendiga. Camila Holguín dice, si la procrastinación hay que evitarla. Bueno, no sé qué es Un tema para la procrastinación. próxima. Dios les bendiga. Chao, chao. Un abrazo para todos. Bueno, Yamile Osorio, excelente tema, gracias por estos espacios. Y Adriana Arias, también amén, bendiciones. Isderi Obando Mondragón, muy interesante el tema. Bueno, Ahora quedamos sí. pendientes, ¿qué es? Así como para, bueno, ¿qué es procrastinación? Eso es como algo así que... Es que hay una risa contagiosa acá, ustedes entenderán, no he podido hablar. Perdón. Es como si se dejara para lo que se puede hacer, ¿cierto? Pero quería, ahora sí que ya estamos más tranquilas, aquí es un Seriamente, por contagio favor. emocional fuerte. Concluir lo que quería decir. Bueno, primero, si tenemos una comunicación fluida con Dios, vamos a tener unas emociones sanas. Porque eso no quiere decir que no vamos a vivir cosas difíciles, no, pero el Señor nos va a ayudar a enfrentarlas de la mejor manera. Entonces, si tenemos una comunicación fluida con Dios, eso va a generar algo muy productivo. Segundo, si hacemos ejercicio, si tenemos respiración profunda en momentos estresantes, identificamos nuestras emociones y racionalizamos nuestros pensamientos, eso nos puede servir. Bueno, me despido de todos, no sin antes de extenderles un cordial abrazo a la distancia, a mis hijas, un beso, las amo mucho, y a todos los que me han mirado y me verán, un saludo también para Jacqueline García, para Judy Otaya, para Janet Gómez. Yo sé que ustedes luego van a mirar el link, que los queremos mucho a todos, bueno, y a todos los oyentes, una recomendación para todas ustedes mujeres. Recuerden que somos hermosas porque somos creación de Dios, pero no somos mujeres maravillas. Así es que por favor conservemos la calma. Dios le bendiga a todas. Chao, Bueno, chao. Dios Dios les bendiga. bendiga. Bueno, les cuento que no nos podemos ir, no. Hay que alargar un poquito el tiempo porque nos falta hacer la oración para, Sí. nos pidieron varias personas una La oración. oración. Sabemos que todas pasamos por momentos difíciles, pero hay personas que de pronto están pasando por esos momentos críticos y necesitan de una oración. Por aquí nos dice Luz Dari también, aplazar las cosas. Valentina Lenis, me lo escucharé entero el tema más tarde, amén. Y Camila Holguín Ocampo nos saluda. Entonces, Oremos. invito a Lili para que nos dirijan Amén. la Vamos a oración. orar. Señor Jesús, Señor Dios. bendito Padre Celestial, Dios de los cielos. Invocamos tu nombre, Señor, una vez más y ponemos delante de tu presencia, Señor Jesús, todas aquellas mujeres que están pasando, Señor Jesús, problemas de ansiedad, de estrés. Señor, pero tu palabra nos invita, nos insta a no estar preocupados por nada, porque tú sabes de qué cosas tenemos necesidad, Señor. Antes que nosotros te pidamos, tú ya sabes qué cosas nos hacen bien o qué cosas nos ayudan, Señor. Yo te ruego, Señor Jesús, de una manera muy especial por todos estos oyentes, Señor Jesús, para que tú los ayudes, Señor Jesús, para que puedan encontrar en ti la
paz, la tranquilidad, el sosiego, la esperanza, Señor Jesús, que tú puedas, Señor, sanar sus corazones, sus pensamientos, sus emociones, Señor, que ellos puedan en ti, Señor, descargar, Señor Jesús, todas esas situaciones, Señor, que afectan su vida emocional, sentimental y física aún, Señor. Creemos en un Dios que tiene cuidado de nosotros, como lo leía ahora, Señor, a través de tu palabra, Señor. Viviana, tú sabes de qué cosas necesitamos. Si aún tú alimentas a los pájaros, Señor, que no trabajan ni hilan, cuánto más a nosotros nos cuidarás, Señor. En tu nombre, Señor, gracias te damos. Amén. Bueno, ahora sí, que el Señor Jesucristo Amén. les Dios les bendiga. Los bendiga. esperamos Chao, chao. el lunes. Dios les bendiga. Gracias. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión. Somos las mujeres, somos las siervas del Señor y estamos unidas para cumplir una misión. Anunciar a Cristo Jesús, nuestro Salvador, teniendo el mismo sentir, sintiendo el mismo amor, y decir al mundo que en su nombre hay salvación y que somos parte de la iglesia del Señor. Esta es la iglesia del Señor, unida como ninguna, cumpliendo una gran misión. Esta es la iglesia del Señor, hermosa como la luna, esclarecida como el sol. Cristo nos ha dado el